Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Serrano Ricardo y este es mi trabajo, problema de contorno para funciones hiperholomorfas, el cual realicé con la coautoría de los doctores Jorge Sánchez y Ricardo Abreu, y se enmarca en el 57 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Este trabajo se enmarca en el análisis de Clifford, el cual tiene lugar sobre las álgebras de Clifford introducidas en 1878 por William Clifford y son una generalización de los números complejos con importantes aplicaciones. Esta es un álgebra real de dimensión 2 a la m, que está generada por la base canónica de Rm de acuerdo con estas reglas de multiplicación, donde delta y j es una función que vale 0 si la i y la j son diferentes y vale 1 si son iguales. Sobre estas álgebras de Clifford se define el análisis de Clifford, el cual se centra en estudiar a las funciones que anulan a este operador diferencial, el operador de Dirac, con sus versiones, una por la izquierda y otra por la derecha, debido a que en este caso el producto no es conmutativo. Y este operador tiene su origen físico en la teoría relativista del electrón. Allí Paul Dirac lo introdujo debido a la utilidad que tenía en ese contexto de lograr una factorización del laplaciano, que se consigue con esta ecuación. Bueno, en los últimos años se han estado realizando trabajos también con un operador de Dirac generalizado, el cual está dado por esta expresión donde ahora psi ya no es la base canónico, sino es cualquier otra base ortonormal de Rm. Y así análogamente por la derecha también hay un operador generalizado. Bueno, las funciones que anulan al operador de Dirac estándar se le llaman holomorfas y las que anulan al operador generalizado se le llaman sí hiperholomorfas. Entonces, para estas funciones tenemos toda una teoría que generaliza lo clásico de análisis complejo, como un núcleo de Cauchy, una fórmula de Borel-Pompeiu, operadores integrales análogos a la transformada de Cauchy, a la transformada de Teodorescu, esta última siendo un inverso derecho del operador de Dirac. Y bueno, también fórmula de Cauchy y la fórmula de Plemel-Sojovsky son resultados del análisis complejo clásico que tienen su análogo en esta teoría. Bueno, para nuestro trabajo nosotros introdujimos el concepto de funciones hiperholomorfas, que van a ser aquellas funciones que anulan a una iteración de operadores de Dirac en bases no necesariamente iguales. O sea, esta psi1, psi2, hasta psi-k puede ser cualquier cantidad de operadores de Dirac iterados en bases no necesariamente iguales. Y bueno, como caso particular se puede ver que funciones conocidas como las armónicas, biarmónicas y en general poliarmónicas quedan dentro de esta clase más general de funciones hiperholomorfas. Bueno, para estas funciones nosotros vamos a estudiar un problema de Riemann-Hilbert. Este problema tiene su origen en la tesis doctoral de Bernard Riemann, donde él formula un problema que no sería abordado hasta mucho tiempo, más de 50 años después, cuando David Hilbert obtuvo los primeros resultados en este sentido. Por eso lleva el nombre de problemas de Riemann-Hilbert. El objetivo va a ser entonces estudiar un problema de este tipo para las funciones sí hiperholomorfas y lo vamos a abordar tanto en el contexto de una frontera suave como en el contexto fractal. Y bueno, algunas aplicaciones del problema de Riemann-Hilbert la podemos encontrar en la electrostática, en la probabilidad, en la teoría de colas, en dispersión espectral, etc. Y bueno, vamos a utilizar funciones en la clase de Lipschitz para precisamente resolver el problema no solo en casos suaves, sino también en el fractal. Las clases de Lipschitz están constituidas por colecciones de funciones. O sea, un elemento de la clase de Lipschitz es una colección de funciones que satisfacen estas condiciones de compatibilidad. O sea, las FJ tienen que poderse aproximar por esta especie de polinomios en varias variables con un orden de error que tiene, con un exponente que va a estar dado precisamente por el K más alfa, que es se dice que es el índice o el orden de la clase de Lipschitz. Esto para todos X y Y de un conjunto compacto grande. Bueno, esta definición está dada en un contexto real debido a que es anterior al análisis de Clifford. Y bueno, en el análisis de Clifford eso se lleva simplemente a través de las componentes reales que tiene una función. En la clase, en el análisis de Clifford se puede ver que esa función tiene componentes reales.
descomponerla y a través de esas componentes se define esto de la clase de Lipschitz. Bueno, una ventaja de las principales ventajas que tiene trabajar con este tipo de funciones, dada el teorema de Whitney, o sea, si tenemos un elemento de la clase de Lipschitz que vive en un conjunto compacto gamma, entonces lo podemos extender a todo Rm como esta función U onda, llamada extensión de Whitney, que va a satisfacer que ella y sus derivadas parciales en gamma van a coincidir con los elementos U de la clase U o UJ que están dados, y además en todo Rm diferencia gamma, esa extensión, que obviamente va a ser continua, además va a ser infinitamente diferenciable y con una derivada acotada hasta cierto orden. Entonces, ya viendo este marco teórico, pasamos al problema que se resuelve aquí en este caso, que tiene la estructura de un problema de Riemann-Hilbert, o sea, una condición diferencial primero, en este caso que la función sea sí perolomorfa, es esta primera ecuación, que anula esa iteración que mencionábamos, y luego unas condiciones de frontera. Aquí la función g onda va a ser la extensión de Whitney, de un elemento de Whitney G, y estos G mayúsculas, G1, G2, G3, son simplemente constantes del análisis de Clifford, que sean constantes además invertibles, o sea, que tengan un inverso multiplicativo. Y bueno, los más y menos estos denotan los valores límites por dentro y por fuera, respectivamente, de U cuando nos acercamos a la frontera gamma, que es una frontera cerrada, por eso valores límites por dentro y por fuera. Y bueno, finalmente ya estas condiciones en el infinito que normalmente se usan para garantizar unicidad, darle valores en el infinito, en este caso le damos todos los valores cero. Bueno, aquí decir que este problema fue abordado, un caso particular de este problema fue abordado por Gorlebek en el 2016, siendo ese caso particular solamente con 2 o 4 operadores. Además, en el caso estándar, o sea, sin estas otras bases ortonormales, o sea, en nuestro caso consideramos bases más generales y cantidades más, una cantidad arbitraria de iteraciones del operador. Además de que también vamos a abordar el caso fractal, que son diferencias diferencias grandes con respecto a todo lo que había hecho anteriormente hasta sobre esto. Bueno, para resolver este problema, pues aquí inicialmente introducimos algunas notaciones, alguna especie de transformada de Cauchy sí hiperholomorfa, sería esto. Luego aquí algunas notaciones, estas para abreviar. Aquí este psi j, pues simplemente va a ser una subfamilia de psi. Y bueno, aquí introducimos de manera recursiva estas funciones fi que nos van a permitir formular mediante un teorema la solución de nuestro problema. Este sería el teorema y podemos probar que esta solución que está propuesta resuelve el problema y además es una solución que es única para el problema. La demostración, bueno, en la condición de psi hiperholomorfa la podemos obtener aplicando el operador diferencial, eh, este iterado, y ver que da todo cero. Y para las condiciones de frontera, ahí tuvimos que analizar los núcleos, ver que algunos eran débilmente singulares o fuertemente singulares, utilizar las fórmulas de Plemmel-Sojowski que habíamos mencionado y obtener algunos cálculos que entre estos núcleos que nos permitieron resolver o sea, demostrar estas condiciones en la frontera para todos los casos. Y bueno, finalmente las condiciones en el infinito tienen que ver con una propiedad que tienen estas integrales que se utilizan para resolver este problema, que son de tipo Cauchy, y ellas se van a hacer cero en el infinito por una propiedad conocida. Bueno, ese es el caso suave. Y luego pasamos a estudiar también el caso fractal, ya que los fractales también son muy importantes, aparecen en la naturaleza, en el cuerpo humano, en muchos lugares. Entonces, vamos a estudiar el problema en el caso de una frontera fractal. Aquí, debido a la gran variedad que existe de fractales, nos vamos a centrar en aquellos fractales desumables. Los desumables son aquellos que cumplen que está agotada esta integral, donde en gamma tau es el número de bolas
de radio tau que se necesitan para cubrir a gamma. Bueno, esta es una clase muy importante de fractales donde están muchos conocidos como el fractal de el copo de nieve de Koch. Y bueno, pues aquí para estos pues se demostramos primero este lema, luego utilizamos estas notaciones que ya venían desde antes y para resolver aquí el problema tenemos que utilizar integrales de dominio sobre el dominio interior a gamma que le vamos a llamar omega en este caso, ya que las integrales de frontera que utilizábamos para resolver el caso suave aquí carecen de sentido porque esas integrales necesitan de la existencia de un vector normal en cada punto y en este caso pues ese vector no existe porque son fractales. Así que vamos a resolverlo con integrales de dominio. Aquí también construimos de manera recursiva unas funciones f techo y bueno, logramos probar una expresión que nos permite tener una solución para este problema dada por este teorema. Aquí solamente pues ver que entre alfa, que es el alfa de la clase de Lipschitz, el d del desumable y el m de la dimensión del álgebra de Clifford R0M en la que estamos trabajando, bueno, solamente ver que se tenía que cumplir además esta condición. Y ya bueno, con esas hipótesis, pues esta es una solución para el problema, decir que en este caso de problemas sobre curvas fractales, pues no, o superficies fractales, no tenemos por lo general unicidad, así que solamente probamos la existencia de una solución. Para ello probamos este lema y luego utilizando el lema, pues pudimos resolver los cálculos necesarios para probar tanto que la función era psi hiperholomorfa, o sea que daba cero, el operador diferencial de la primera ecuación, la primera condición, y luego las condiciones de frontera también utilizando el lema pudimos hacer los cálculos y ver que en todos los casos daba lo que tenía que dar. Y bueno, las condiciones del infinito también tienen que ver con el tipo de integral que estamos trabajando, que en este caso son integrales de tipo Teodorescu, que son conocidos en esta teoría y que también en el infinito se hacen cero. O sea, en conclusiones, encontramos soluciones explícitas en ambos casos para nuestros problemas y además en el caso suave se probó, aunque aquí no lo puse ya por una cuestión de tiempo, pero se probó que en ese caso suave la solución es única. Algunas referencias bibliográficas que utilicé y bueno, muchas gracias. Hasta luego.